No quiero que me vean aquí. Hola, amigo mío. Me llamo Sargón, conservador de antigüedades míticas y extraordinarias. Tengo todo lo que podrías desear y mucho más. Por dinero, claro. Nunca he conocido a un mercader tan orgulloso de su género. Debe de ser impresionante. Es el mejor de toda la Hélade, te lo prometo. Si no, que Zeus me fulmine. Por el precio adecuado, no me importa separarme de unos cuantos dracmas. Los dracmas no me interesan. El oricalco es la única divisa que acepto. No sé qué es eso. Pocos lo saben, por suerte. Es un metal precioso, de una era anterior a la nuestra. Tiene muchas propiedades que Sargón encuentra atractivas. ¿Qué vendes exactamente? Muchas cosas, amigo mío. Muchas cosas. Tengo armas, armaduras, prendas de moda y accesorios para ti, tus amigos e incluso tu barco. Dime dónde encontrar oricalco. Si sabes dónde buscar, se puede encontrar por toda la Hélade. También puedes buscar trabajos especiales en el tablón. Sargón no es el único que mueve oricalco. ¿Qué clase de mercader no acepta dracmas? La clase interesada en formas de pago más escasas y valiosas. Muy bien, a ver qué puedes ofrecer. Recuerdo que Mater me habló de Cirra y de las guerras sagradas. Me pregunto si vendría. ¿En qué puedo ayudarte?
Vuelve cuando quieras. Debo tener mucho cuidado en esta zona. Sí, te oigo. ¡Queda! Alto ahí. Este no es lugar para ti.
Debo averiguar de dónde ha salido eso. Como te encuentre, no volverás a silbar. Sea quien sea, mejor que pare.
Tengo que esconderme. He oído algo. Qué raro. Aquí no hay nadie. Me pregunto de dónde salen estas flechas. ¡A refugiarse! ¡Por ahí! ¡Veo desde dónde están disparando! ¡Te tengo!
No me vendría mal alguien con tu fuerza. Únete a mí. Cuantos más silbiditos oigo, más quiero matarte. Los hombres de barro de Prometeo. Ojalá Atenea les insuflara vida. ¡Os voy a arrollar!
Deben de estar en alerta máxima. Ya puedes prepararte. No puedes vencerme, hijo. ¡Te tengo! ¿No sabes hacer nada más?
Venga, vamos. ¡Vamos! ¡Te burlas de los dioses! ¿Pero qué ¡Te enterraré! ¡Maldita mercenaria! ¡Fuera de aquí! Vamos. ¡Apartaos ya, por Zeus! ¡Vamos! ¡Detente! ¡Tú! Cuidado, tiene truco.
¡Vamos! ¡Eh! ¡Ja! Venga. Espero que este oráculo dé mejores noticias que el de Esparta. El santuario de Delfos. Los mismísimos dioses custodian esta tierra. Alexios, ¿no te parece extraordinario? Estamos tan cerca de los dioses que casi siento a Apolo. ¿Cómo te ha ido con el Penor? Luego te lo cuento en privado. ¿Quién es este? Un peregrino sin más. Acaba de ver al oráculo. Tuve que preguntarle si es tan glorioso como dicen. Bien. ¿Lo es? Me ha dejado con más preguntas que antes. El oráculo fue así para ti. Decías la verdad. Es realmente la lanza de Leónidas. Quizás te haya mencionado. Malaca. Barnabás, usa la cabeza. Es que parecía que le interesaban las leyendas. Como a ti. Creía que os llevaríais bien. ¿Cómo? ¿Así que conoces mi lanza con solo mirarla? Tú no eres un peregrino sin más. No hay nada en Delfos que sea lo que parece. Ni siquiera yo. Soy Heródoto. Un contador de historias. O eso era. La guerra nos lleva a extremos impensables. Eso es verdad. ¿Por qué estás ocultando tu identidad? Vengo en nombre de un hombre muy poderoso de Atenas. Nos hemos propuesto terminar con esta guerra. Dijiste que la pregunta que tenías para el oráculo era personal. La guerra lo es, Barnabás. ¿De modo que buscabas el consejo de la Pitia para terminar la guerra? Así es. Pero en Delfos sucede algo extraño. Guardias en cada esquina, gente rechazada. No pareces muy convencido de la fiabilidad de la Pitia. ¿Qué te dijo? Le pedí que me mostrase cómo podía acabar con la guerra. Ella dijo: la primavera no debe extrañar al invierno, pues acude con la muerte. ¡Cuánta sabiduría! No entiendo nada. Pero por eso ella está ahí dentro, y nosotros aquí fuera. Reconozco una amenaza al oírla. Pasaste demasiado tiempo en Cefalonia. Esta cola es ridícula.
¿Siempre acude tanta gente para ver a la Pitia? No se trata de gente sin más. Cada ciudad envía sus teoros, sus embajadores sagrados, en busca de consejos que favorezcan a su pueblo. La Pitia no solo da forma al destino de los individuos, sino de todo el mundo griego. Imaginad el poder que tendría alguien capaz de controlar las profecías que dicta. Las controla Apolo. Pues claro que sí. Delfos no es como algunos dicen por ahí. ¿Ha sido siempre así? Esto era antes un lugar abierto y acogedor. Pero la guerra lo cambia todo. La gente acude a la Pitia por motivos políticos. Y las profecías en tiempos de guerra suelen desempolvar emociones violentas. Será mejor que no desenfundes tu hoja. Derramar sangre en Delfos se considera un insulto a Apolo, y el castigo es severo. Tengo que hacer preguntas a la Pitia. ¿Pero qué cola? Seré un anciano para cuando llegue a ella. Es una broma. Pero si llevas encima más hojas que un bosque. No he venido en busca de problemas. ¿Problemas? Tú camina. ¿Quién te va a detener? ¿El sacerdote? De acuerdo. Pero si las cosas se desmadran, será culpa tuya, Barnabás. ¿A que impresiona tanto como te había dicho? He venido a ver a la Pitia. Solo los elegidos por la luz de Apolo pueden entrar. ¿Cómo puedo ser elegido? Para empezar, poniéndote en fila. ¿Acaso tengo pinta de guardar ninguna fila? Penetra en la luz de Apolo, la luz que ilumina las tinieblas. Elige bien la pregunta, pues solo podrás hacer una. Habla tú, que buscas la verdad. Perdí a mi madre siendo yo muy joven. Tengo que encontrarla. ¿Dónde está? ¿Eres tú? El de mis visiones, el niño de la montaña. ¿Cómo puedes saber eso? Tienes que marcharte. Ya. ¿Marcharme? ¿Sabes lo que he tenido que pasar para llegar hasta aquí? Claro que lo sé. En Causos no te acobardaste ante el sacerdote. Una criatura y su familia viven hoy gracias a ti. ¿Y cómo? Nadie puede esconderse de la luz. Vengo de muy lejos. Seguro que tienes las respuestas que busco. Niño de la montaña, el culto de Cosmos tiene infinidad de espías. Te van a matar. ¿Culto de Cosmos? ¡El oráculo ha hablado! ¡He ahí tu profecía! ¡No has respondido a mi pregunta! La Pitia no hablará más este día. ¡No me pienso ir de aquí sin respuestas! ¿Todavía por aquí, Heródoto? ¿Dónde está Barnabás? Ha regresado a vuestro barco. No te veo muy conforme con la profecía. Sabía quién era yo. Es la Pitia. Su trabajo consiste en hacer como que te conoce. No lo estaba fingiendo. Dijo que me había visto de pequeño en una montaña. ¿Y qué niño no ha estado en una montaña? Me arrojaron desde esa montaña. Mi vida comenzó y terminó en esa montaña. Te aseguro que sabía quién era y qué había hecho. Intentaba avisarme. ¿Avisarte? ¿Sobre qué? Mencionó algo sobre un culto de Cosmos. ¿Te resulta familiar? He oído algo,
Una secta, al contrario que otras, con la vista en Delfos. No le di importancia. La Pitia parecía tener miedo. Los guardias se la llevaron. ¿Qué se la llevaron? Los rumores eran ciertos. Si esta secta ha corrompido a la Pitia... Son noticias terribles. ¿Eres consciente de lo que significa? Esa secta controlará el mundo a través de ella. Tengo que hablar con ella cuando no esté tan protegida. Eso va a requerir intervención divina. Siempre está protegida. Encontraré la casa de la Pitia y conseguiré respuestas. Recuerda, Alexios, de poco sirve la fuerza bruta en las tareas más sutiles. ¿Encontraste a la Pitia? Tú sabes más sobre la Pitia que yo. ¿Dónde podría encontrarla? Cuando no está en el templo de Apolo, está en su residencia, en la Jora de Delfos. No puedo tirar todas las puertas hasta dar con ella. La casa del oráculo debería ser fácil de distinguir. No muchas personas pueden vivir rodeadas de lujos en la Jora de Delfos. ¿En qué parte de la Jora de Delfos vive la Pitia? He oído que vive a las afueras de la aldea, pero ten cuidado, estará muy protegida. No todos los que vienen a ver al oráculo traen buenas intenciones. Encontraré la casa de la Pitia y conseguiré respuestas. Recuerda, Alexios, de... Dios en Bepelpes. Un Mistios, vaya, eres una alegría para mis ancianos ojos. Joven, enérgico. Quizá debería pagarte por tu cuerpo y no por tu ayuda. Mide tus palabras. Ese no es mi trabajo. Perdóname, me sorprende que los dioses me envíen a alguien tan hábil para ayudarme, pero que a la vez me atraiga tanto. Me alegro de oírlo. A Coraco, mi marido, le está costando un poco saciar mi apetito de placer. ¿Y a quién no le costaría? Ah, tengo amantes, pero él es mi alma gemela. Cuando estamos juntos es indescriptible. Pues no lo describas. De jóvenes corríamos por el bosque a la luz de la luna. Nos arrancábamos la ropa y nos dábamos placer hasta el amanecer. Nuestros aullidos de éxtasis resonaban por los valles. Dioses, he dicho que te ahorres los detalles, mujer. No esperaba que un mercenario de aspecto tan duro fuera tan remilgado con esto. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Me han hablado de un poderoso elixir que si se consume da el vigor y la resistencia del mismísimo Eros. Si reúnes los ingredientes, podría hacer uno para mi marido. Muy bien, buscaré los ingredientes, pero solo si me prometes que no hablarás más de tus correrías nocturnas. Tengo algunos dracmas y Corago tiene más. Si me traes un escroto de oso y una lengua de ciervo, podría hacer el elixir. Oh, ¿solo necesitas eso? Tranquilo, te recompensaré bien. Y seguro que Corago también estará agradecido. ¿Dónde encuentro un oso por aquí? Dicen que hay una cueva cerca del santuario y que un gran oso se ha instalado allí. ¿Hay algún ciervo por aquí? Esto es Fócida. Los ciervos están por todos lados. Eso del elixir me suena raro. ¿De dónde lo has sacado? La Pitia me habló de él. Es tan sabia que hasta me resuelve un problema que ni sabía que tenía. Pronto volveré con los ingredientes.
Ανυπόχωρον εστιν ώρα.
ασφαλέσαι. Τι πεις, ο άνθρωπε. Si no quiero luchar, debo esconderme.
Su vida acaba aquí.
Hay algo en medio ahí.
medio. ¿Qué clase de elixir lleva ingredientes como estos?